Hare Krishna, buenas tardes, mis reverencias, toda la gloria para Srila Prabhupada. Bueno, gracias por conectarse otro viernes. Esta vez vamos a poder grabar la clase. Hoy tenemos que comenzar el capítulo 7. Vamos a leer el verso 1 y 2 que nos tocan hoy. No sé si alguien quiere leer. Padmavati, ¿estás para leer? Sí, claro, Prabhu. Bien. Bueno, Entonces, sí. comenzamos. Bueno, capítulo 7, el conocimiento del absoluto, texto 1. La suprema personalidad de Dios dijo, ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga, con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. Significados dados por su divina gracia Vaicharana Aravinda Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. En este séptimo capítulo del Bhagavad Gita se describe íntegramente la naturaleza del proceso de conciencia de Krishna. Krishna posee a plenitud todas las opulencias y aquí se describe de la manera en la que él la manifiesta. En este capítulo se describen también 4 clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna y 4 clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a él. En los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita se ha descrito a la entidad viviente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yogas. Al final del 6º capítulo se dijo claramente que concentrar la mente en Krishna de modo constante, o en otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna, es la forma más elevada de todos los yogas. Al uno concentrar la mente en Krishna es capaz de conocer la verdad absoluta por completo, y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. La comprensión del Brahmayotir impersonal o del Paramatma localizado no es conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta, porque es un conocimiento parcial. Krishna es el conocimiento completo y científico, y a la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe sin lugar a dudas que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yogas solo son puntos intermedios de la senda de conciencia de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna sabe automática y plenamente acerca del Brahmayotir y de Paramatma. Mediante la práctica del yoga de conciencia de Krishna uno puede conocer todo a plenitud, es decir, la verdad absoluta, las entidades vivientes, la naturaleza material y las manifestaciones de todos ellos en sus enseres. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga tal como se indica en el último verso del 6º capítulo. Concentrar la mente en Krishna, el Supremo, se logra por medio del servicio devocional prescrito de 9 diferentes formas, de las cuales Shravanam es la primera y principal. El Señor le dice por ende a Arjuna, Tach Shrinu, óyeme, nadie puede ser una autoridad superior a Krishna. En consecuencia, por el hecho de oírlo a él, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna. Uno tiene pues que aprender con Krishna directamente o con un devoto puro de Krishna, y no con un advenedizo no devoto, envanecido de su educación académica. En el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, ese proceso mediante el cual se entiende a Krishna, la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, se describe de la siguiente manera. Oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna o oírlo a él directamente a través del Bhagavad Gita es en sí, actividad virtuosa. Y para aquel que oye hablar de Krishna, el Señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bienqueriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De ese modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. A medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia.
y de esa manera disminuyen la avaricia y las lujurias materiales. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura. Se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asham Sayam, Samagram, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Bhagavatam 1.2.17.21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Leo el texto 2, Prabhu. Sí, leemos el otro. Bueno, ahora te voy a exponer por completo este conocimiento, que es tanto material como espiritual. Al conocer esto no te quedará nada más por conocer. Significado. El conocimiento completo comprende el conocimiento del mundo material, del espíritu que está tras él y de la fuente de ambos. Eso es conocimiento trascendental. Krishna quiere explicar el antedicho sistema de conocimiento, porque Arjuna es el devoto y amigo íntimo del Señor. Al comienzo del cuarto capítulo el Señor dio esa explicación, y aquí se confirma de nuevo. El conocimiento completo solo lo puede adquirir el devoto del Señor que se encuentra en la sucesión discipular que precede directamente del Señor. Por lo tanto, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para conocer la fuente de todo conocimiento, quién es la causa de todas las causas y el único objeto de meditación en todos los tipos de prácticas de yoga. Cuando la causa de todas las causas se vuelve conocida, entonces todo lo conocible se vuelve conocido y no queda nada desconocido. Los Vedas dicen en el Mundaka Upanishad 1.1.3, Kasmin u Bhagavo Vidyate Sarvam Idam Vigyatam Bhavati. Ahí termina. Perfecto. Ok, entonces comenzamos una nueva sección, ¿no? De las tres secciones podemos decir que es la sección intermedia, donde se va a presentar específicamente Bhakti Yoga. Anteriormente Krishna le propuso a Arjuna tres procesos, Nishkama Karma Yoga, ¿sí? Actuar conforme a nuestros deberes sin apego al resultado, que también está dentro del Bhakti Yoga, ¿no? Nosotros también cumplimos con nuestros deberes, los que vamos teniendo según las decisiones que vamos tomando, y los seguimos a esos deberes sin apego a los resultados, ¿no? Otro proceso que le propone Krishna es Jnana, buscar conocimiento acerca del ser, que también está dentro del Bhakti Yoga. Y el otro proceso es Ashtanga Yoga, que bueno, de eso hablamos un montón. Si bien en la práctica es muy diferente al Bhakti Yoga, el resultado que obtiene el Ashtanga Yogi también lo obtenemos en el Bhakti Yoga, pero con métodos mucho más prácticos para este momento específico, ¿no? Y el final del capítulo 6, antes de introducirnos a la sección de Bhakti Yoga puro, Krishna muy habilidosamente derriba todos esos, creo que son 55 versos, ¿no? No, 46 versos, sí. Con un solo verso, ¿no? En el capítulo 6 le dice a Arjuna que de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí, me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos y muy humildemente dice que esa es su opinión. Entonces ya nos introduce al Bhakti Yoga, ¿no? En el último texto del capítulo 6. El Bhakti Yogi o el proceso de Bhakti Yoga es por naturaleza
el proceso de yoga más elevado, debido a que crea un vínculo directo con Krishna, con la personalidad, con la suprema personalidad de Dios. Y en base a ese vínculo directo con Bhagavan, como Prabhupada explica en el primer verso del capítulo 7, se puede experimentar los otros dos aspectos, ¿no? Eso también está en el Sri Upanishad. Por realizar Bhagavan, uno experimenta naturalmente Paramatma y Brahman. Y es en esa experiencia de Paramatma y Brahman donde uno se vuelve el conocer, sí, el conocedor de todo, ¿no? Conocimiento tanto espiritual como material, que es lo que dice en este texto 2 del capítulo 7. Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual. Al conocer esto no te quedará nada más por conocer. Acá es interesante que usa la palabra Jnana y Vijnana, que también lo usa en el capítulo 9, pero en el capítulo 9 Krishna y Prabhupada obviamente le dan otro significado. Acá significa Jnana, conocimiento material, y Vijnana, conocimiento espiritual. En el capítulo 9, Jnana significa conocimiento a secas, ¿sí? O entendimiento, y Vijnana, comprensión. Que hay una diferencia etimológica bastante interesante. Pero bueno, vamos a centrarnos en los dos términos del capítulo 7. Entonces, en este mismo capítulo 7, Krishna va a describir sus vibhutis, ¿sí? Sus excelencias en diferentes categorías, que es la manera de poder experimentarlo a él a través de su aspecto impersonal, ¿no? Por ejemplo, dice que él es la sílaba Om, es la luz de la luna, del sol, el sabor del agua. Esa es una manera de experimentar a Krishna en su aspecto impersonal, que no tenemos conflicto con eso porque sabemos que el aspecto impersonal tiene un origen personal, ¿no? Entonces, no hay conflictos. No creemos que Krishna es impersonal. Pero sí lo interesante de esto es que solo a través de Bhakti Yoga, ¿sí? Man Bhaktya Vijanati Yavanjas Chasmita Tuataha. Solo a través de mi servicio devocional se me puede conocer tal como soy, dice Krishna. Y ese conocer tal como soy implica los tres aspectos. Y al realizar esos tres aspectos, no queda nada por conocer, ¿no? Tanto material como espiritual, ¿sí? Podemos apreciar los misterios trascendentales que existen, que giran en torno a Krishna, pero también desarrollamos conocimiento material. Y ese conocimiento material no tiene mucho que ver con, por ejemplo, los aspectos de conocimiento que podemos ver en las universidades o en diferentes materias de escuela, ¿no? No necesariamente un devoto Bhagavatas es experto en física, es experto en matemáticas, es experto en ciencia material. No se refiere a ese conocimiento material, ¿no? Sino a que entiende cuál es la fuente de este mundo, ¿sí? Cómo funciona, cuáles son sus leyes, ese conocimiento. Sambandha, ¿no? Prabhupada lo reduce en Sambandha. Eh, Conocer qué es este mundo, ¿sí? Conocer quiénes somos nosotros, ¿sí? El conocimiento de nosotros tiene dos aspectos, un aspecto espiritual y un aspecto material también, ¿no? Porque es necesario conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo funciona esta máquina. Conocer el mundo también tiene sus dos aspectos, ¿no? Al entender que tiene un origen espiritual, tenemos el aspecto espiritual justamente, y después
Está el aspecto material de este mundo, que es conocer sus leyes y cómo funciona. Y luego conocer enteramente a Krishna, ¿no? Y la relación o la interacción que hay entre esos tres tópicos. Entonces, a eso se refiere con que no queda nada por conocer, ¿no? Quedamos libres de dudas. Creo que eso dice también, ¿no? No, acá no en este texto. ¿No? De conocer esto no te quedará nada más que conocer. No hay dudas. Quedamos libres de dudas, ¿no? Tenemos conocimiento. Si no hay dudas, no hay miedo. Nos volvemos a Bai, sin temor. Mi maestro espiritual dice que el miedo se genera a raíz de vivir una realidad paralela. Y esa realidad paralela se vive cuando no se tiene conocimiento de quiénes somos y de qué es este mundo. Si nosotros entendemos qué es este mundo, quiénes somos nosotros, quién es Krishna, qué es Krishna para nosotros, qué significa todo eso, ¿cuál es el temor? Es interesante que Krishna nos garantice que no nos queda más nada por conocer. ¿Qué piensan de todo eso? Haribol. Claro, Prabhu, como que el miedo viene mucho también por la ignorancia, ¿no? Ese estado de ilusión o como usted decía, el vivir dos realidades, ¿no? El desconocimiento que tenemos, porque antes de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Antes de llegar a conciencia de Krishna, antes de llegar al proceso, al movimiento, realmente uno tenía búsquedas, pero no tan certeras, no tan concretas, ¿no? Y, y la verdad es que cuando uno conoce a Krishna, conoce a sus devotos, que acá también, bueno, son muy importantes los devotos, ¿no? Como que ellos también son los que te transmiten el conocimiento, es lo que dice acá también en estos textos. Realmente una parte del miedo se va. Uno lo puede presentir, a eso uno lo puede sentir, ¿no? Sí, 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 es interesante eso, ¿no? Proponer la experiencia, porque realmente sucede. Quizás hay situaciones más extremas donde nos quedan pulir algunos aspectos, pero bueno, también hay que entender que es un estado de conciencia, ¿no? Uno no puede le- querer levantarse al día siguiente sin miedo. Exactamente, exactamente. Por eso, como que decía que una partecita, por ahí antes estábamos llenos de miedo, llenos de incertidumbres, llenos de ilusión, o sea, como que muchas cosas se van disipando y se van limpiando a medida que uno va teniendo este conocimiento, ¿no? Quizás a veces antes estábamos más en la parte de Brahman o Paramatma o por separado, pero una vez que uno conoce ya Krishna, ¿no? Y la fuente de todo, cómo está constituido este mundo, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, eh, y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Que incluyen el conocimiento así más profundo. em, Realmente como que hay muchas incertidumbres y como que una parte de una mochila se pesa menos, ¿no? Como no se va Es del como que se todo, digamos. siente, es como que se siente un alivio también. Claro, exactamente. Como dicen, el néctar de la devoción, ¿no? Que cuando uno, bueno, practica servicio devocional, enseguida siente alivio. Es uno de los primeros síntomas. Sí, sí, Nitia Rupini. Sí, a mí en base a esto que estaban comentando se me vinieron muchas cosas a la mente. En lo que refiere a mi proceso,
Recuerdo las primeras veces que nosotros hacíamos programas con Denupal, nos teníamos que ir hasta Paraná, que es otra provincia, que son más o menos unos 60, 80 kilómetros, ponele, desde donde vivimos hasta la casa de ellos. Y si nos íbamos en colectivo, porque no teníamos movilidad, entonces era tomarse un cole, toda la familia, después en Santa Fe tomarse otro y demás, llegar a Paraná, caminar, o sea, era mucho el sacrificio que se hacía, y con calor, todo. Y bueno, yo recuerdo que por dentro tenía como una batalla diciendo yo por qué vengo acá, que qué sé yo, bla, bla. Pero bueno, iba, seguía, era por seguirlo a Lakshmivan, que fue el que nos trajo conciencia de Krishna, ¿no? Bueno, recuerdo que en uno de esos viajes, yendo a Paraná, sentí una felicidad tan grande por dentro que jamás en la vida lo había sentido. Y jamás en la vida la volví a sentir. Yo sé que eso es misericordia de Krishna, vestigios de Krishna, ¿no? Que nos van dando esa felicidad plena que uno puede tener en el mundo espiritual. Después, otra cuestión con respecto a lo de la mochila y el alivio. Justamente ayer o antes de ayer, sí, estaba hablando con un conocido y bueno, me decía que se sentía mal, qué sé yo, por un montón de cuestiones. Le digo, mira, lo que te voy a decir no sé si te va a gustar o no, le digo, pero bueno, hay cosas que nos pasan en la vida que obviamente es por una cuestión de que nos toca vivir y demás, pero si nosotros logramos entender y aceptar que nada de lo que pasa en la vida corre por nuestra cuenta, sino que hay que dejarlo en manos de Dios, la mochila se hace mucho más liviana. Entonces me dijo, sí, tenés razón. Entonces, la práctica espiritual nos ayuda muchísimo, pero tener fe en Krishna también nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Porque ante situaciones muy adversas que nos pasan a todos, sabemos que Dios no nos va a soltar, que Krishna no nos va a soltar. Krishna protege a sus devotos. Sin ir más lejos, lo que pasó la semana pasada en Bahía Blanca, Krishna protegió a todos sus devotos. Y eso es un gran ejemplo de la misericordia de Krishna, ¿no? Y me ha pasado también en lo personal que antes de que nos iniciemos hubo varias cuestiones y demás que se habían trabado. Y con Lakshmivan dijimos, bueno, mirá, si Gurudev no puede venir, andate vos a Buenos Aires e iniciate vos. No, le digo, Lakshmivan, prefiero que te inicies vos. O sea, yo no sentía esa bendición. Bueno, después se acomodaron las cosas, pero en el momento fue como, te agarra todo ese miedo, esa incertidumbre, esa desesperación, y después decís, no, pará. Krishna, solo vos sos el que nos va a dar la solución a todo esto. Entonces, cuando uno puede frenar la mente, respirar hondo y decir, Krishna, los dejo en tus manos, es como veníamos diciendo, ¿no? La mochila queda al costado y uno viaja más liviano. Gracias, Nitya Rutini. Sí, me interesa llevar el miedo también para el lado que propones, ¿no? De la necesidad de control, ¿no? Pareciese que el miedo también se manifiesta ante un acontecimiento que no podemos controlar, ¿no? O una situación que no podemos controlar, que es, bueno, también es una enfermedad del alma condicionada, ¿no? Intentar controlar todo. Y cuando no lo puede controlar, hay miedo, hay incertidumbre, ¿no? Hay mente, se manifiesta todo lo que sí frena a una persona, ¿no? Uno se queda como quieto. ¿Vieron cuando en vez de actuar nos quedamos ahí como quietos de no saber qué hacer? Hay tanta mente puesta que el cuerpo no reacciona. Y como decía Padmavati, también se puede reducir en ignorancia el miedo, ¿no? Porque es a través de no tener conocimiento de quiénes somos, de nuestra relación con Dios, que todo eso inauspicioso se
se manifiesta en el alma condicionada, ¿no? La necesidad de controlar, el miedo, la incertidumbre, la desorientación, ¿no? Hay un momento donde el alma condicionada pasa por un estado de desorientación muy fuerte que generalmente lleva a depresión y a eso, ¿no? No saber quién soy, no saber si lo único que existe es todo esto, si hay algo más allá, si no lo hay, si solo venimos al mundo para esto, ¿no? Ese tipo de desorientaciones es muy fuerte, ¿no? Imagínense de repente estar en no sé, en un desierto, sin brújula, sin guía, sin nada, sin acordarse cómo se llaman, sin acordarse de dónde vienen, sin saber dónde están, dónde tienen que ir. Uno solo camina. Es trágico. Y eso causa un efecto psicológico, ¿no? Porque en última instancia la necesidad de controlar el miedo, la incertidumbre, todo lo que estamos hablando, es psicológico. No es inherente al alma espiritual. Las cualidades inherentes al alma espiritual son justamente todo lo contrario. No es la de controlar, sino la de tener fe y dejar todo en manos de Krishna. No es la de miedo. El alma no tiene miedo nunca. No es la de incertidumbre. El alma no tiene incertidumbre de nada. Sabe muy bien cuál es su posición de sirviente de Krishna, cuál es la posición de Krishna. Pero lo interesante es que al ser un aspecto psicológico, es el proceso el que nos cambia eso, ¿no? A través de experiencias. Es probable que cuando comenzamos con Conciencia de Krishna, a pesar de escuchar 73 veces que no hay que controlar, querramos controlar de todo modo las situaciones, ¿no? O que el miedo aparezca igual, o que a veces la fe en Krishna sea muy débil, ¿no? Y uno quiera controlar de todos modos. Es normal, pero a medida que uno va experimentando, sí, gracias a la misericordia de Krishna que nos, como se dice en la jerga Vaishnava, ¿no? Que nos va dando gotitas de néctar con la que podemos experimentar vestigios de lo que sería estar en el estado natural como almas espirituales. Vamos confiando cada vez más en Krishna. Y esa confianza o esa fe va haciendo que uno pierda naturalmente la necesidad de controlar, ¿no? Ya ante una situación, un acontecimiento, uno ya dice, bueno, esto se me fue de las manos, yo con esto no puedo. Hay cosas que sí podemos, mínimas, de las cuales hay que hacernos cargo. Eso es otro punto interesante a hablar. Hay cosas que sí controlamos, ¿sí? Pero hay cosas que no controlamos y eso es lo que hay que derivar al supremo controlador, ¿no? Y el mismo proceso nos va enseñando a fuerza de experiencia, ¿sí? Si somos menos necios vamos a aprender más rápido, si son necios como yo van a tardar mucho más. Pero son las mismas experiencias que Krishna nos envía, ¿sí? Los desafíos, lo que nos hace naturalmente, de manera muy natural, ¿sí? Sin tener que pensar en que no hay que controlar, que dejamos todo de mano de Krishna. Pero ocurre de manera natural, ¿sí? No forzada. Entonces también es una linda manera de ver los desafíos, ¿no? Y las emociones también, que a veces la podemos categorizar como negativas. Por ejemplo, eh, antes de darle la palabra a Doris, ¿se acuerdan del pasatiempo de Vyasadeva? Sí, que él compiló los Vedas, sí, el Vedanta Sutra, los Puranas, pero se sentía afligido. A pesar de todo lo que hizo por nosotros, había un sentimiento de insatisfacción en su corazón.
Y ese sentimiento de insatisfacción era infundado por Krishna, para que él pueda, de manera introspectiva, y gracias a la guía de su maestro espiritual, Narada Muni, a no olvidarse de lo que es realmente importante. En ese caso era el Bhagavata Purana, ¿no? El Srimad Bhagavatam, que es la esencia de todas las escrituras, ¿no? El Bhagavatam es por excelencia el libro que nos lleva a experimentar Krishna de una manera muy profunda. Entonces esa emoción negativa, si se quiere, que había experimentado Vyasadeva fue infundada por Krishna para que justamente no olvidase qué es lo importante. Y a veces a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? El problema es que estamos acostumbrados a querer anestesiar esos sentimientos. Pero en realidad son una alerta de Krishna para que no nos olvidemos de qué es lo que realmente importa en última instancia, que es mantenernos conscientes de él. Entonces los desafíos, tanto emocionales como externos, y desafíos internos y externos, son siempre para acercarnos más a Krishna. Doris, Hare Krishna Prabhu, qué alegría verlo. La verdad estaba muy preocupada y bueno, estoy más tranquila y es triste para nosotros o para mí por lo menos no poder hacer nada, pero sí estaba en mis oraciones pensando en los devotos, en toda la gente de Bahía Blanca, ¿no? Como esa catástrofe los pude haber agarrado tan duro, tan fuerte y bueno, y ver también la generosidad de la gente. Y eso de dar la ayuda también me parece importante, ¿no? Que le dije a mi hija, no sé cómo se ayuda, y me dice, mamá, es mucho problema ayudar, todo queda en el camino, las cosas se echan a perder, lastimosamente hay mucha gente que no llega a la ayuda, dice también, qué triste eso. Pero yo creo que hay vías más directas y no caer en eso, ¿no? Que hubo mucha gente también que estaban aprovechando de agarrar donaciones y demás. En todo eso hay que tener cuidado en estos momentos. A veces la gente se aprovecha de estas situaciones y bueno, ojalá que esté bien. Y siempre sería lindo, ¿no? En toda institución tener un lugar donde dar alguna contribución. Yo decía tener algún ahorro. En Vaishnavaskar es un objetivo, por ejemplo, para la gente de mayor edad, tener esto. Yo intenté hacerlo y no lo pude hacer. Y bueno, en fin, son cosas que los devotos también debíamos tener para alguna catástrofe, algún ahorro. Nadie piensa, ¿no? Como institución hablar, pero no sé, a nivel de gobierno creo que no vi nada o no entendí nada de la televisión porque muestran todo dolor, dolor, sufrimiento, pero hay mucha indiferencia, yo creo, a nivel institucional y demás. Yo decía, ¿dónde está la religión? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la ayuda de diferentes instituciones, ¿no? Que cuando ocurre algo aparecen y en estos momentos yo por lo menos no lo vi en televisión. Sé que la iglesia estuvo ayudando, alguna iglesia, no sé, pero no lo publican tampoco, ¿no? Para que uno se informe, en fin, nada, decir eso, que somos entidades humanas, no valoramos la vida, creo, hasta que la perdemos y perder las cosas materiales, creo que a mí la vida ya me ha quitado muchas cosas, he perdido muchas cosas, así que a veces he dicho, no sé, Krishna me habrá sacado las cosas porque yo estaba muy apegada y ya la tengo como más liviana la mochila, como decía, la mente, todo en esos aspectos. Por ahí a nivel personal, pero a nivel familiar a veces hay problemas que uno tiene que ayudar a cargar también. Y es así que a veces uno no carga un problema personal y que no pesa tanto tal vez el de uno, pero el del otro sí. Si uno está casado, si uno tiene hijos o si uno tiene nietos, también yo creo que el dolor humano debería de ser más grande y deberíamos de buscar más soluciones a nivel humano. Claro, lo material se recupera, dicen, pero lo humano, ¿y qué decir del alma? Porque yo no veo que la gente le dé importancia a la religión. Yo le dije a mi hija, mi mamá decía que todo esto pasa porque Dios está enojado.
porque la gente no ora. Entonces yo le dije a mi hija, lo único que tenés que hacer es orar, pedirle a Dios que tenga misericordia. Es el momento donde todos oramos, pero después nos olvidamos, después nos apegamos a lo material. Y bueno, yo lloré toda mi vida, desde el primer día que tuve mi hija, de rodillas en la cuna, en la cama, me pasé llorando. Así que para mí no es fácil cuidar una vida humana. Así que no, me ven a mí dura por fuera, pero por dentro he llorado, día y noche he llorado, pero si por ahí no me ven, pero uno llora por un hijo. Y bueno, nada, eso. Tendríamos que llorar en grupo, Prabhu. Bueno, Hare Krishna, gracias. Dale, Krishna Doris. Muchas gracias por siempre contarnos de manera tan sincera todo lo que sentís. ¿Y tía Rupini? Sí, con respecto a lo que mencionaba Doris recién, de la parte de las instituciones y demás, me hizo acordar al libro, estaba releyendo el libro Problemas Materiales, Soluciones Espirituales de Srila Prabhupada, ¿no? En un momento está hablando con una persona que pertenece a una asociación que forma parte de las Naciones Unidas, que dice que nuestra idea es ayudar a los trabajadores a que tengan más educación y demás. Sí, dice Prabhupada. Está muy bien en sí con ayudar a las piernas del cuerpo, ¿no? Material, gubernamental y demás. Pero en realidad lo que en sí necesitamos es una cabeza ordenada. El cerebro tiene que estar ordenado. O sea, nuestros políticos, quien nos guía, quien dirige el mundo, deberían tener más conocimiento espiritual, más acerca de las yastras, ¿no? Tener brahmanas que lo aconsejen. Que el mundo, o sea, sería ideal, ¿no? Pero bueno, para eso pasó Satya Yuga. Nosotros ahora estamos en Kali Yuga, lamentablemente. Pero Prabhupada siempre lo menciona. Si no hay un cerebro ordenado, que cuando lo leía, decía, claro, bueno, mi amor, no solamente refiere al cerebro como sociedad, ¿no? Incluso a uno mismo. Si uno no tiene una mente ordenada, si no sabe cuál es su norte, qué es lo que busca en esta vida, no sabe para dónde ir. Es lo que hablábamos hoy, ¿no? El tema de la ignorancia y demás, uno anda ahí como bolas y manijas, como quien dice, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces, si hay una sociedad que tuviese un punto en común, que es, bueno, el decir, proveer realmente el bienestar para toda la humanidad desde lo espiritual y poder hacer las cosas como deben ser, sería totalmente distinta, ¿no es cierto? Las situaciones se abordarían de una manera totalmente distinta. Pero estamos en Kali Yuga, lamentablemente, y hoy en día hay más demonios que santos. Así que bueno, eso, pero sí me llevaba mucho esto de decir, bueno, si uno mismo tiene su mente en orden, también sabe para dónde ir, ¿no? Y en base a lo que uno hace, puede ser una guía para el otro, ¿no? O sea, como nosotros también predicamos con el ejemplo. Sí, es muy interesante todo eso porque en realidad no sé, yo lo que percibo a veces es que los devotos esperan una cabeza cuando en realidad nosotros como practicantes de conciencia de Krishna deberíamos ser esa cabeza de la sociedad. Y puede sonar un poco arrogantes, pero la realidad es que aquellos que aceptan el proceso de conciencia de Krishna aceptan justamente lo que vemos hoy, ¿no? Un conocimiento tan completo que no queda más nada por conocer. O sea que eso quiere decir que tenemos las herramientas necesarias para poder ser la cabeza de una sociedad. De hecho, Prabhupada quería que todos los devotos y devotas sean brahmanas, ¿sí? Y eso no se refiere a segunda iniciación, sino a un estado de conciencia brahmínico, que todos estén mínimamente en la modalidad de la bondad. Prabhupada quería que todos tengamos el título Bhaktivedanta, ¿sí? Que tampoco se refería al papel que se consigue por hacer el curso Bhaktivedanta, sino un estado de conciencia. Prabhupada también quería que todos seamos maestros espirituales, ¿sí? Tanto devotos como devotas, y tampoco se refería a ser maestros espirituales
así como dentro de una jerarquía institucional, sino también como estado de conciencia. Hay muchas devotas y muchos devotos que no son institucionalmente maestros espirituales, pero que tienen el estado de conciencia de un maestro espiritual. Entonces, nosotros también tenemos que, en un punto, hacernos cargos de eso, como practicantes de conciencia de Krishna. Y sí, como dice Nitya Rukmini, comienza con nosotros mismos. Nosotros tenemos que acomodar nuestras cosas, organizarnos, mucho autoconocimiento, mucha introspección, mucha práctica de calidad, entregar nuestras vidas a Krishna y luego guiar a la sociedad también a través de Krishna, ¿no? Uno se guía personalmente a través de Krishna, sí, los brahmanas guían su vida a través de Krishna y luego los mismos brahmanas que guían a la sociedad naturalmente lo hacen a través de Krishna. Pero eso es algo que nosotros debemos chipearnos. No por una necesidad de prestigio, de creernos más que otros, pero si no son los que tienen este conocimiento como herramienta, ¿quiénes van a guiar? Y tampoco podemos vivir esperando un guía. Una vez en un Istagosti, bueno, fue un Istagosti improvisado, en el Templo de Buenos Aires, esto fue como hace, no sé, 6 años. Un devoto ya estaba preguntando sobre el próximo acharya, ¿no? Y Prabhupada, como para organizar todo, ¿no? Organizar todo lo que se desorganizó con la partida de Prabhupada. ¿Y cuánto pasaron de esa partida? Muy poco. Entonces tenemos que también hacernos un poco cargo. Sí. Y comienza con nosotros mismos y fundamentalmente con nuestro ejemplo. Como bien decía Nitya Rupini. Entonces tenemos que hacer un trabajo interno propio nuestro, ¿sí? Abordar el estudio de las escrituras, abordar el sadhusanga, abordar el consumo del prasadam, abordar la yapa con la intención de que transforme nuestro carácter, ¿sí? Para desarrollar cualidades Vaishnavas y entrega a Krishna. Y a partir de ahí, con nuestro ejemplo y conocimiento, guiar a las personas. Eso es Sankirtan Yagya. Uno cuando distribuye un libro que distribuye conocimiento, también está guiando a la sociedad con ese conocimiento. Entonces, esa es nuestra labor. Guiar a la sociedad descarriada. Primero enderezarnos nosotros y después enderezar a los que podamos. Bueno, Nitya Rupini tiene hijos, hijas, así que Lakshmivani y Nitya Rupini, antes que nada, ya tienen un servicio ahí. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a dejar de grabar y... Hare Krishna.